Moderador y conductor de esta mesa, Héctor de Mauleón. Gracias, muy buenas tardes ya. Es un verdadero privilegio poder participar como moderador de esta mesa en la que, y de este foro en el que se está discutiendo algo verdaderamente histórico para la Ciudad de México. Desde la fundación de la ciudad, desde la refundación de la Ciudad de México en 1521, el destino del Oriente quedó marcado fatalmente. Desde que se hizo la nueva traza de la ciudad de manos de Alonso García Bravo, uno de los hombres que acompañaban a Cortés, el Oriente quedó condenado a ser el lugar habitado por los pobres, el lugar del olvido, el lugar de la grisura, el lugar de la desesperanza. Esto era porque la cercanía con los lagos del Oriente hacían esa parte de la ciudad muy insalubre, la hacían muy conflictiva. Cuando bajaba el agua de los lagos, las algas apestaban y las calles que estaban cercanas a ese lugar se poblaban de malos olores, era la zona de los mosquitos, era la zona en donde solamente los últimos de los conquistadores iban a vivir al lado de los pocos indios que quedaban y que estaban dedicados al comercio. De esta manera, desde 1522 quedó designado que la zona oriente de la ciudad iba a ser la zona privilegiada. Toda la parte oriente de la ciudad fue hasta mediados del siglo XIX la zona del privilegio. Cuando la traza original quedó rebasada, los ricos, los criollos, los descendientes de los conquistadores se fueron a la primera colonia que se hizo fuera de la traza de la ciudad, que fue Santa María la Ribera. Cuando Santa María la Ribera pasó de moda, los ricos se fueron a la colonia Juárez. Cuando la colonia Juárez pasó de moda, se pasaron a la Roma. Cuando la Roma pasó de moda, se fueron a la Condesa. Cuando la Condesa se fue pasando de moda, huyeron a Polanco, luego hicieron las Lomas y hoy andan por Santa Fe. Hay una crónica de Manuel Gutiérrez Nájera que relata cómo la ciudad va huyendo del centro, del lugar donde la dejaron los conquistadores españoles y extendiéndose hacia los vergeles del oriente. Todas las crónicas de los cronistas mexicanos del 19, del 20, se centran en la parte oriente de la ciudad y solamente por equivocación o por descuido o por valentía, como hizo Ignacio Manuel Altamirano, se dirigían a hacer crónicas de la Candelaria de los Patos y de las zonas abandonadas del oriente, donde decía Altamirano solamente de vez en cuando pasa la sonrisa de la civilización en la forma de un tranvía que pasa por ahí iluminando la noche, y cuando se va el tranvía solo quedaba la oscuridad. Se desecaron los lagos y sobre esos lagos se comenzó a construir de manera emergente, sin planeación, sin ningún desarrollo, la parte oriental de la ciudad, que comenzó a devorar primero donde estuvieron los lagos y luego se fue extendiendo hacia llanuras, montañas, barrancos, etcétera, formando uno de los panoramas urbanos más desoladores, tal vez del mundo, una zona que durante 500 años no recibió ninguna mirada. Decía yo que es un privilegio poder participar de esta mesa y poder comunicar esto, poder compartir esto, porque está por abrirse un espacio en la ciudad que podríamos decir que le van a hacer a la ciudad un espacio nuevo cuando el aeropuerto se vaya del lugar en el que se encuentra, y entonces se abre la oportunidad de que en la Ciudad de México aparece un espacio que es 2 veces Central Park, 7 veces la unidad Tlatelolco. Qué gran oportunidad para el olvidado oriente capitalino se está desarrollando con la apertura de ese espacio. Qué gran oportunidad que el gobierno de la Ciudad de México decida entrar a la discusión de cuál va a ser el futuro de ese territorio de la ciudad, de ese polo que se puede abrir. Cuando el aeropuerto capitalino de Balbuena se movió hacia el lugar donde hoy lo conocemos, la zona que quedó abandonada la ocuparon para hacer la unidad Kennedy, unidades habitacionales que en muy pocos años quedaron absolutamente rebasadas. Tuvieron un efecto, un impacto inmobiliario en esos años, pero lentamente quedaron rebasadas y fueron devoradas por la grisura que rodea esos espacios. Ese sería el riesgo que se presenta al entregar solamente a la especulación inmobiliaria el espacio, las 7 hectáreas que van a quedar ahí del aeropuerto.
Ese es el riesgo y ese es el propósito, hasta donde entiendo, de la discusión que vamos a tener en este foro y que vamos a tener concretamente en esta mesa. Quisiera presentar al ponente y a los comentaristas que van a discutir, nos van a comentar lo que pasó con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, que de ser un aeropuerto como otro cualquiera, se convirtió en un espacio formidable en esa ciudad, prestando más que, lo repito, una especulación inmobiliaria, un servicio social. Nos va a acompañar en esta mesa, voy a leer las fichas completas, tal como aparecen en el programa, el doctor Eduardo Dusdebé. Él fue secretario de Desarrollo Productivo del Distrito Metropolitano de Quito de 2009 a 2013. Lideró la estrategia de desarrollo y promoción turística de Quito, que la llevó a estar dentro de las 10 ciudades más visitadas de Latinoamérica y obtener varios premios internacionales. Lideró el equipo que implementó el traslado e inauguración del nuevo aeropuerto de Quito, promotor de la estrategia de conectividad de la ciudad, y fue parte del equipo que desarrolló la ordenanza para la revitalización urbana del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, así como la ordenanza de alianzas público-privadas. Actualmente asesora a ministros de Estado en la creación de políticas e instrumentos de atracción de inversiones y alianzas público-privadas. Estará también con nosotros el doctor René Colomb Bosch, sociólogo y doctor en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París. Desde 1982 es profesor e investigador de sociología urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Él coordinó el Observatorio Urbano de la Ciudad de México entre 1992 y 1997 y la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas entre 2003 y 2007 en la misma universidad. Fue director general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México entre 1998 y 2002. Sus principales proyectos de investigación abordan el desarrollo urbano de la zona metropolitana de la Ciudad de México, la vivienda y las políticas habitacionales, la autogestión comunitaria y los movimientos sociales urbanos. En los últimos años se ha especializado en la problemática de la protección del patrimonio cultural y de la renovación urbana en los centros de la ciudad. Nos acompaña también el doctor Víctor Manuel Godínez Zúñiga, doctor de Estado en Economía por la Universidad de París, socio director del Sistema de Información Regional de México, el CIREM, y presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de América Latina y Europa, FIDALE. Ha sido profesor investigador en la Universidad de París 8, en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se ha desempeñado como economista en la CEPAL y ha sido consultor en organismos internacionales como la Comisión Europea, el BID, el Banco Mundial, entre otros. Es autor de numerosos trabajos sobre economía estadounidense, economía mexicana, desarrollo económico, cooperación internacional y economía regional, que se han publicado en libros, revistas académicas e informes técnicos. Les doy, señores, la más cordial bienvenida. Vamos a darle la palabra al ponente Eduardo Dusdebé. Él presentará el estudio de caso. Habrá un espacio para que los comentaristas presenten comentarios relacionados con el proyecto que se va a platicar aquí, y habrá un momento en el cual podemos seleccionar algunas tarjetas con las preguntas del público para ser leídas en voz alta y que puedan ser contestadas. Doctor, Eduardo Dusdebé, le doy la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a este importante debate de ciudad. Un gusto poder compartir con ustedes, compañeros panelistas. Nada más les voy a pedir un favor, voy a hacer la presentación parado porque soy un poquito inquieto, me dice. Entonces ya hemos pasado mucho tiempo sentados. Bueno, quiero contarles un poquito una experiencia que representa una oportunidad gigantesca para la ciudad de Quito. Una oportunidad de reinventarse, de poder generar valor para ciudadanos, pero también de ser un referente en Latinoamérica y ojalá en el mundo. Muchas veces las ciudades piensan que las grandes infraestructuras que realiza, que esas grandes inversiones son las que la hacen un referente. Y yo creo que hoy en día los referentes van a ser las ciudades que logran reinventarse urbanamente, generando valor para sus ciudadanos. Entonces, bueno, para mí, y creo que para todos los que hemos escuchado hoy día las diferentes ponencias,
siempre debe ser el eje, el ciudadano, la familia, el barrio. Ese debería ser el eje suena como que fuera natural, pero no es así. A veces se pierde el foco de cuál es el verdadero objetivo de hacer política pública. Y creo que aquí está el detalle. Y he compartido con ustedes conceptos que pese a que deberían estar sobreentendidos, no lo están. Y aquí elementos y drivers que fueron lo que giró alrededor del proyecto del antiguo aeropuerto. Apropiación ciudadana, un elemento fundamental del desarrollo de las ciudades y de las sociedades. Densificación en altura. Es increíble cómo cuando uno llega a Quito y vieron la foto anterior, ve una planicie gigantesca, cuando tal vez un par de kilómetros antes ves grandes edificios que se han empezado a desarrollar en altura. Y nosotros creemos en la densificación hacia arriba como parte de la optimización del espacio y de la inversión pública. La cohesión social, elemento fundamental. Lo oí con atención a Dayana, cómo incorporaba permanentemente en su discurso y en su proyecto esa palabra que suena interesante, pero en el día a día lo que vemos más bien es una segregación de la gente. Un equilibrio económico, eso también es fundamental, un equilibrio económico, porque como van a ver más adelante, normalmente nos preocupamos de la parte estética, más no de lo que está detrás. Un desarrollo urbano concertado, sin duda un desarrollo urbano concertado hace que las cosas pasen, porque cuando no existen equilibrios en los proyectos, lo que encuentras es que son proyectos fallidos o que su desarrollo va a tener muchos cambios en el tiempo hasta lograr ese equilibrio. Y evidentemente la planificación urbana, que se debe de nuevo, como les comentaba antes, subordinar al ciudadano y a lo que busca como ciudad. Ese equilibrio económico-social, claro, nos encanta muchos. Yo soy un arquitecto frustrado, toda mi vida he sido emprendedor, pero me ha apasionado siempre la arquitectura. Y atrás de todos esos edificios y hermosos proyectos y hermosos parques de infraestructura estatal o del gobierno local, hay números. Es como la película de Matrix, que ves atrás cómo suben y bajan los números, en donde cualquier decisión de política pública tiene alguien que se beneficia y alguien que no se beneficia, o alguien que más bien ve mermado su interés económico o social. Entonces esto es fundamental entenderlo, porque siempre debe ir acompañado el elemento económico del elemento arquitectónico y urbano. ¿Cómo vimos nosotros ese gran proyecto del parque? ¿Qué es lo que la ciudad demandaba? La ciudad demandaba, pese a que es una ciudad que tiene unos espacios verdes generosos y parques metropolitanos, demandaba un espacio en donde todos seamos iguales. Un espacio donde pueda ir el señor ejecutivo de las principales multinacionales, hasta como pueda ir el conserje o el obrero de una de las industrias. Y eso solo se logra generando espacios públicos de calidad. Y también generando otros elementos como la seguridad, la amplitud. Y lo interesante de nuestro proyecto es que lo que buscábamos también es incorporar actividades. Buscar que la gente aprenda de agricultura urbana. De hecho, Quito, cuando salimos del gobierno municipal, era una de las ciudades con más, más metros cuadrados por habitante en huertos urbanos en toda Sudamérica. Un elemento fundamental para el desarrollo futuro de las ciudades. Incorporamos también vegetación endémica de la zona, juegos, etcétera. Así lo habíamos planificado. Aquí tenemos una idea de una escala metropolitana de nuestros parques. Tenemos desde la Plaza Grande, que fue la primera plaza en donde están los poderes del Estado, municipalidad, gobierno nacional, iglesia. El Parque de la Alameda, que es otra, ya cuando fue extendiéndose la ciudad, fue yéndose para el norte y encontramos esa escala de parques donde van creciendo.
Luego tenemos el Parque de la Carolina en plena mitad de la ciudad. Luego un gran parque metropolitano que fue uno de los aciertos más grandes que tiene la ciudad de Quito, donde hay senderos de bicicletas, etcétera, que es un lujo en Sudamérica. Y tenemos un parque, el parque nuevo de la ciudad, que es el Parque Bicentenario. Esto más o menos para que ustedes tengan una idea cómo se ven las áreas verdes de la ciudad. Tenemos una conformación de espacios verdes importantes. Tenemos, y pueden ver la escala que va a tener el aeropuerto frente al norte de la ciudad. Esto es la mitad de la ciudad, estamos viendo exclusivamente la mitad de la ciudad, es la zona norte. Y me voy a referir a eso porque lo más injusto que tiene Quito es que después del Panecillo viene la zona sur, que es como decir aquí el oriente. Y eso es injusto desde el punto de vista que si vemos las intervenciones urbanas se han concentrado en el norte por ser el espacio donde muchas veces se genera la opinión pública. Y esa tal vez es una de las injusticias más grandes. Sin embargo, la ciudad tiene 19.5 metros cuadrados por persona de área verde. Es una ciudad generosa en área verde hacia el ciudadano. Y eso, digamos, es muy importante como referente de las actividades que se querían hacer. Ese 0.5% fue dado por el Parque Bicentenario. Ese es el nivel de impacto que tiene, digamos, dentro del área, ¿no? Y la verdad es que nada es para siempre. Como vemos, los aeropuertos no son para siempre, los parques, los planes tampoco son para siempre. Cuando comenzó la discusión hace aproximadamente 10 años de la construcción del nuevo aeropuerto, hubo un gran debate de qué se quería ahí. No había redes, no había nada. No se hizo tampoco una consulta, se hizo tal vez foros ciudadanos para ver qué querían de la zona. Y la presión ciudadana obligó a que en ese momento el gobierno de la ciudad decida poner un blindaje mediante una ordenanza en donde en este lugar solo se puede hacer parque. No se puede hacer nada más, y si alguien, el Consejo Metropolitano del futuro quisiera cambiarlo, tiene que pasar 3 periodos de gobierno con la votación de más del 75% de sus concejales para cambiarle el uso o para habilitar para suelo de desarrollo inmobiliario. Ese blindaje significa que es casi imposible desarrollar en las 126 hectáreas un desarrollo inmobiliario. Eso fue en ese momento, se estaban adelantando al futuro y crearon un candado. Que ahí es donde nosotros vamos a analizar la experiencia actual, que pasó hace 10 años y ahora que 2 años después de haber abierto el parque. Entonces, a lo largo de este tiempo han cambiado las diferentes propuestas del mismo parque. ¿Por qué han cambiado? Porque comenzó con un parque que costaba casi 150 millones de dólares, desarrollar esas 120 hectáreas con todo lo que se propuso, porque como les decía antes, vuelvo al anterior, es muy sencillo hacer un diseño extremadamente bonito, pero la pregunta que siempre hay que hacerse es, ¿tiene el equilibrio económico con las finanzas del gobierno local? ¿Es factible hacer un parque exprimiendo o generándole ese costo más al ciudadano, el costo de sus impuestos? ¿Cómo logramos ese equilibrio? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer? ¿Es plurianual? ¿Cuántos años voy a durar en desarrollarlo? Etcétera. Todas estas preguntas que yo estoy seguro que no se preguntaron cuando plantearon esto al principio. Y que después evidentemente han obligado a que ese debate vuelva a la palestra pública. ¿Cómo vemos nosotros el impacto que tiene este nuevo elemento? Nosotros creemos mucho en las centralidades urbanas. No nos olvidemos que Quito es una especie de chorizo. Tiene cerca de 40 kilómetros de largo por 3 de ancho. Eso le genera un blindaje natural y unas barreras que no le permiten sino pensar en un esquema de centralidades alargado que tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es obligar a la densificación en altura, evidentemente, y otra de las ventajas es que puedes generar el aprovechamiento del transporte público
para captar mayor cantidad de viajes y poder hacer más rentables inversiones importantes en, digamos, sistemas de transporte masivos, ¿no? Estas centralidades, y es interesante este análisis, porque no podemos pensar en el área exclusivamente del aeropuerto. No podíamos, teníamos que pensar en su entorno y en el impacto metropolitano que iba a tener. Tiene que ser desde un análisis de un todo, de cómo va a impactar en el futuro y sobre todo cómo va a lograr desarrollar calidad de vida, pero para todos los quiteños, no solo para los que están alrededor. Entonces, se incorporaron elementos de movilidad zonal. En la mitad tienes centralidad zonal, una nueva centralidad metropolitana que debe de estar desarrollada en este lugar, donde puedas tener un esquema de usos alrededor del parque importante que permita reducir el número de viajes de la gente dentro de la ciudad para que se concentren mucho de las actividades económicas, de entretenimiento y ocio y sociales en este espacio. De ahí tenemos los usos y actividades del lugar. Evidentemente, como mencioné antes, lo que nosotros estábamos buscando es tener unos elementos que permitan ese objetivo primario, que era buscar la cohesión social, que la gente de escasos recursos y la gente con muchos recursos puedan convivir en un espacio en donde todos seamos iguales. Y esto significó el que podamos tener una planificación en donde se generen equipamientos deportivos, una unidad educativa municipal. En Quito es la única ciudad donde tienes colegios municipales, tiene una fama de ser uno de los mejores sistemas educativos en todo el país y uno de los mejores en la región. Y evidentemente hay una demanda de los ciudadanos, de las familias, porque sus hijos entren. Hay un déficit gigantesco por la gran calidad de la educación municipal. Por eso uno de los elementos fundamentales aquí era desarrollar una nueva unidad educativa municipal, generar la agricultura, espacios de agricultura urbana didáctica en esta área de acá, equipamientos deportivos, servicios comunitarios. Tenemos aquí una mini centralidad de entretenimiento, cultura y emprendimiento dado por un nuevo complejo de un centro de convenciones que tiene un espacio de aproximadamente 3 hectáreas, donde no solo se puede, todos los centros de convenciones en el mundo son deficitarios, todos te dicen que ninguno hace plata. Si uno solo piensa en hacer un centro de convenciones, está absolutamente destinado al fracaso porque a la ciudad le va a costar mucho dinero. Ahí tenemos los casos en España, donde tenemos grandes elefantes blancos que no tienen uso y que fueron hechos con recursos de todos los ciudadanos. Entonces, lo que buscábamos aquí es hacer un equilibrio de un desarrollo en alianza público-privada, que es una herramienta moderna, potente y que puede compartir riesgo, generar valor de dinero importante para cada ciudadano y para el privado. Se buscó hacer una centralidad donde se hizo un concurso público, ganó una empresa, lastimosamente el nuevo alcalde no siguió con el proyecto y lo dejó ahí, pero era una herramienta donde tenías comercio, entretenimiento, hotelería, oficinas en 3 hectáreas que iba a permitir en alianza público-privada desarrollar en espacio público una centralidad que combine esos usos. Aquí la estación del metro. Importantísimo el desarrollo de conectividad para espacios de calidad pública, para espacios públicos. Y eso tal vez es uno de los principales ejes vertebradores del nuevo sistema de movilidad de la ciudad. El metro de Quito tiene 22 kilómetros de largo, se conecta con el sur. Entonces, vuelvo a lo anterior, ¿cómo pensamos en un área que esté en el norte pueda ser asequible a los ciudadanos del sur, de la zona más olvidada, de la zona donde siempre se concentró el capital obrero de la ciudad? ¿Cómo podemos hacer justo que una inversión de la ciudad pueda ser para toda la ciudad? Y la solución es el transporte público. Y de hecho, aquí un ciudadano del extremo sur de la capital puede llegar en 23 minutos de viaje desde el extremo sur hasta la cabecera norte del parque.
absolutamente manejable, viable, pero sobre todo de impacto metropolitano. Ya no tiene ese impacto exclusivamente territorial y zonal. Y de hecho, la buena noticia es que ya vamos a tener, seguramente en los próximos días se firma el contrato, ya está hecha esta estación, ya tienes un componente intermodal importante ahí y ya empieza la construcción del metro seguramente el próximo año, del túnel. Entonces estos son parte de los equipamientos que acabo de mencionar, zonas abiertas, etcétera. Entonces este es el proyecto del parque. Este es el proyecto que ganó un concurso internacional de diseñadores locales y de fuera del país que participaron en el proyecto arquitectónico del parque. Y evidentemente lo que incorpora son ojos de agua, que son elementos fundamentales dentro de las ciudades, donde incluso pacifican o tratan de generar un área en donde puedan convivir diferentes ecosistemas que podemos ver. Todo está pensado en hacer que sean con plantas endémicas de la ciudad y sobre todo buscar una diversidad de paisaje dentro del parque. La accesibilidad y la conectividad, como acabo de mencionar, siempre se buscó que haya una interconexión entre el oeste y el este. Para ir desde esta zona hasta esta zona, actualmente para dar esta vuelta te haces 20 minutos al menos. Y aquí tienes menos de 1 kilómetro de largo. Entonces, esto que lo natural sería hacer una vía aquí que cruce, actualmente es imposible. Y ya les voy a decir por qué. Porque el apropiamiento de la ciudad, del espacio público, hoy en día le impide a cualquiera que quiera cortar la pista hacerlo. Porque la lógica del apropiamiento del ciudadano ha hecho que se mantenga esa vocación norte-sur de los usos dentro del parque, lo cual obligará a que la ciudad, si quiere hacer un cruce de aquí a acá, tiene que ser deprimido y respetar el espacio público. Y me parece que es reivindicar el derecho del ciudadano al uso del espacio público por sobre lo del vehículo particular. Y eso tal vez es una de las experiencias más ricas en estos 2 años de ya haber aperturado el aeropuerto. Esto también es fundamental. ¿Cómo hago que el verde del parque, cómo hacemos que el verde del parque se riegue hacia los alrededores? El impacto que tiene el aeropuerto, el viejo aeropuerto en el desarrollo urbano, no debe ser solo la vocación de ese espacio, de las 700 hectáreas, sino de todas las manzanas que están alrededor. Toda esa lógica en un futuro tiene la posibilidad de cambiar. Pero por eso decía, tiene la posibilidad la ciudad de reinventarse. ¿Qué es lo que está buscando como ciudad? Si nosotros podemos hacer que ese verde que se espera de ese parque se permee al resto de las áreas de los barrios, generándole valor, generándole más calidad al peatón, a la bicicleta, incorporando nuevas formas de construcción, estaremos justamente desarrollando y construyendo esa ciudad del futuro. Y así lo pensamos, tratando de buscar ya elementos urbanísticos de normativa que está ahorita vigente, que permita que cualquier desarrollo inmobiliario incorpore nuevas maneras de manejar el suelo, pero incorpore nuevos sistemas constructivos y de calidad que permita lograr lo que he conversado hace un momento. Y justamente eso es lo que se planteó, en un análisis, como yo les comentaba antes, del desarrollo económico financiero de los alrededores. Con la gran diferencia que, como les mencionaba, aquí no podemos hacer nada, ningún desarrollo inmobiliario, solo equipamiento. Por eso tenemos solo una estación de metro, tenemos del colegio municipal, pero se generó una normativa para los usos de suelo alrededor del parque. ¿Qué se busca? Lo que les mencionaba antes como un concepto fundamental, que es la densificación de la zona, para poder generar aquí un aprovechamiento de los servicios públicos en altura y evitar el crecimiento en los valles con una mora de uso de suelo en los valles, porque a la ciudad le cuesta mucho llevar vías, alcantarillado, agua, energía.
tiene un costo gigantesco que acaban pagando todos los ciudadanos y todos los quiteños. Por ende, el enfoque está dado en esta ordenanza en el desarrollo en altura, donde por primera vez tienes edificios o capacidad de construir edificios de 40, 30 pisos en esta zona. Aquí tienes 16 pisos, acá tienes una densificación más baja, donde puedes llegar a 8 pisos, y eso permitirá, digamos, generar un equilibrio sin que se pierda algo que para nosotros es fundamental, el aprovechamiento de la vista, sin que alrededor se haga una barrera como hay en el Central Park, como hay en el mismo Parque de la Carolina, que nos parece que es un modelo injusto. ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso fue justamente con una normativa que incorporaba con claridad qué equipamientos o qué vocaciones iba a tener las manzanas de las diferentes zonas del aeropuerto, dónde van a estar los equipamientos y servicios de escala sectorial, y vivienda y comercio y servicios complementarios también del otro lado, dado por la vocación de las diferentes áreas en la actualidad. Tampoco queremos que sea algo tan traumático, sino que en algo se respete lo que existe. Esto es interesante, la reconfiguración territorial, porque claro, ¿qué tenemos? Tenemos los riesgos de que el poder inmobiliario vaya y genere y compre grandes propiedades para poder desarrollar sus proyectos. Existe ese riesgo. Para eso nosotros lo que hicimos, en vez de generar digamos, un elemento en donde el mercado sea el driver de la planificación urbana, lo que hemos querido es que la planificación urbana sea el driver del sector inmobiliario y no al revés. Actualmente, ¿qué pasara si ya hubiera salido el aeropuerto y yo, desarrollador inmobiliario, digo, me gusta este terreno, el número 4, me compro con el uso de suelo, digamos, si no hubiera habido la ordenanza, si tiene 1000 metros, yo cojo y desarrollo y puedo utilizar el 70% en planta baja y puedo crecer en altura 18 pisos. ¿Qué voy a tener? El de al lado puede hacer lo mismo y el de al lado puede hacer lo mismo. Y genero luego ese desarrollo injusto para los ciudadanos, para los predios que están atrás, para el peatón, donde no tengo la calidad de área pública suficiente como para poder lograr un desarrollo armónico con mi objetivo de ciudad. Entonces, ¿qué se hizo? Se incorporó en la ordenanza elementos condicionantes para mejorar los sistemas viales de espacio público, permitir alturas y densidades, asegurar la calidad del hábitat, lograr que todos aporten de manera equitativa a las cargas y costos del plan. Es un elemento muy importante, y poder desarrollar una reconfiguración de las zonas que permitan incorporar elementos de reconfiguración y tener un solo elemento que les permita a la ciudad tener digamos, a la manzana, aporte a la ciudad elementos que le permita generar veredas anchas y amplias, reconfigurar los predios y desarrollar un desarrollo urbano concertado entre los dueños, y poder generar que el crecimiento en altura revierte el beneficio económico para los propietarios de los predios. ¿Cómo se puede hacer esto? Exclusivamente con herramientas como mencionaron, como la de Berlín o como la que utilizaron aquí como fideicomisos, en donde permitan que el objetivo de la manzana y el retorno de la manzana sea para todos los propietarios, pero también para el desarrollador inmobiliario, en donde el gobierno local, con este gestor o esta herramienta de gestionar el suelo, que es o una empresa pública o es una agencia de desarrollo, permita que confluyan los intereses de los diferentes actores en esa manzana. Y así hago una consolidación parcelaria de las manzanas y genero la vocación que la ciudad está buscando, logrando que todos los actores confluyan en eso. Y la idea es así ir haciendo una microcirugía de manzana por manzana para lograrlo.
Ese era el objetivo y así estaba planteado la ordenanza. Bueno, los espacios, las alturas, las distancias, elementos fundamentales de una activación moderna de la ciudad fue exactamente el objetivo. Que los elementos arquitectónicos que incorpora esta ordenanza permita ver al parque de los diferentes ángulos, que no se generen esas, como les dije, por presión del mercado, esas barreras alrededor del espacio público, asegurar el asoleamiento y ventilación adecuados de los diferentes espacios y lograr el mayor confort para los habitantes. A partir de esto se construye una normativa que está vigente, que ha blindado los usos alrededor y ha impedido que haya la especulación. Pero en la vida, les digo como les decía antes, nada es perfecto. Y justamente lo que encontramos ahora es que estos elementos modernos de suelo, si no se aplican en toda la ciudad, lo que hacen es que el desarrollo inmobiliario busque otras áreas para el desarrollo. Algo que para nosotros pensábamos que iba a permitir un desarrollo armónico alrededor del aeropuerto, lo que hizo fue evitar que el interés inmobiliario, que está acostumbrado a hacer lo que quiere, vaya a otras áreas donde ellos pueden hacer sus cosas con libertad. Y creo que ese debe ser un gran debate que deben dar las ciudades, el cómo buscar que los dos intereses confluyan en una visión única, o por lo menos encontrar esos espacios donde pueden en conjunto desarrollar espacios con incentivos y con regulación, con el palo y la zanahoria. ¿Cómo podemos hacer que eso sea posible? Creo que es el gran reto que tienen las ciudades. Y aquí les voy a dar un ejemplo y volver al tema de el equilibrio de ciudad. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto del parque, antes de pensarse, antes de haber puesto ese candado, hubiera contemplado el elemento de la sostenibilidad económica del parque? ¿Qué hubiera pasado si hace más de 10 años hubieran pensado y hubieran dicho, ¿cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Esta es una propuesta económica que se hizo en donde se utilizaba entre el 10 y el 20% del área del parque para desarrollo inmobiliario. Entre el 10 y el 20%. El beneficio económico que tenía la ciudad de hacer esto en conjunto con el sector privado, en alianza público-privada, permitía la construcción y el mantenimiento de esta área. El equilibrio económico que logras, sacrificando entre comillas, un espacio, una porción de esa área verde, para poder hacer que lo de adentro sea una realidad, sin duda no lo pensaron hace 10 años. Y creo que ustedes tienen la gran oportunidad de repensar desde ahora eso. Porque siempre dices, ¿quién va a financiar ese parque? Todos los mexicanos, en este caso todos los quiteños. ¿Cuáles son las prioridades? ¿La prioridad es hacer el parque de $100 y pico millones o el metro de 2,000? ¿O los sistemas de transporte, de transporte exclusivo como los BRTs? ¿Cuál es la prioridad que va a tener la ciudad? Y créanme que siempre la prioridad no va a ser el parque. Lastimosamente, seguramente ustedes aquí también tienen algunos parques que lastimosamente no están tan bien cuidados. En Quito pasa lo mismo, porque dejan para el último. Y creo que un debate importante es la sostenibilidad económica, financiera y permanente del parque. Esto, quien les obliga, y como ustedes ven aquí, todos tienen acceso, ¿no? Toda la gente tiene acceso, no es un blindaje, toda la ciudadanía puede entrar por diferentes partes al parque. Pero estos diferentes usos que puede llegar a tener y esta explotación conjunta entre gobierno y sector privado puede hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Así que para mí ha sido un gusto poder contarles la experiencia nuestra. Espero que aprendan de nuestras
tal vez más de nuestros errores, de lo que no estaba bien, pero sobre todo de esos grandes retos y desafíos que tenemos nosotros como latinoamericanos de ser un referente a nivel mundial. Creo que a nosotros, a quienes hacemos ciudad, a los mexicanos, a los quiteños, a todos los que nos encanta el debate, tenemos una oportunidad de reinventarnos y de plantear un debate sobre lo que queremos como ciudad, más que lo que queremos sobre ese parque. ¿Qué queremos como ciudad? Porque este gran espacio que dejan es solo una herramienta para lograrlo. Muchas gracias. Pues una propuesta cargada de retos y de provocaciones, doctor, gracias. Durante hasta por 10 minutos los comentaristas podrán responder al proyecto o replicar al proyecto que aquí se ha esbozado. Le quisiera dar la palabra al doctor René Colomb para que pase a esta fase de la presentación. Gracias. Puede ser que sean 12, vamos a negociar. Bueno, puede ser. No, lo que pasa es que, me perdonarán, prefiero leer un texto que preparé unas 3 cuartillas, que quiero decir muchas cosas y si las improviso, pues voy a utilizar mucho más de 10 minutos. Bueno, agradeciendo esta oportunidad de reflexionar, profundizar, polemizar sobre la experiencia de la ciudad de Quito. Quiero decir que no me voy a referir en estos comentarios a un conjunto de soluciones urbanísticas adoptadas para resolver este desafío multidimensional de inscribir el antiguo aeropuerto de la ciudad de Quito dentro del futuro desarrollo socioeconómico, ambiental y urbano de la ciudad. Diré solamente que me llama poderosamente la atención que más del 90% de la superficie de lo que fuera el aeropuerto, puede ser que con la corrección de la duda introducida ahorita por Eduardo Dusdevez, pero puede ser 80, pero de esta forma es mucho, se destine a áreas verdes, recreativas o de deportes. Y según también me llama la atención que del espacio edificado se esté dando una importancia significativa a los equipamientos educativos. Bueno, quisiera centrar mi participación sobre lo que me parecen ser 3 lecciones del caso para el propio proceso que enfrentamos en la Ciudad de México de cara al futuro del aeropuerto actual. En el sentido de lo que Eduardo Dusdevez apunta en el título de su ponencia como oportunidad de reinventarse como ciudad. Mis comentarios se organizan entonces en torno a 3 desafíos que, entre otros, me parecen plantear un proyecto de cambio de uso de suelo de un aeropuerto. 1, su articulación con la problemática de la ciudad en su conjunto. 2, la regulación con equidad de las cargas y los beneficios que significan llevar a cabo un proyecto de esta importancia estratégica para el futuro de una ciudad. Y 3, la cuestión de la gobernabilidad democrática del proyecto. Lo expuesto por Eduardo Dusdevez me parece revelar con nitidez la necesidad que se asumió en Quito de pensar que el proyecto de parque de la ciudad debía ser en relación a la ciudad de Quito en su conjunto, justamente por el nombre del parque, Parque de la Ciudad. Esta necesidad se expresa en cuidar la accesibilidad y la conectividad del parque, como lo acabo de exponer muy bien Eduardo, en relación
a su entorno inmediato. Pero me parece que expresa un reto de mayor envergadura. Que el proyecto se conciba como un proyecto estratégico para la transformación de la estructura urbana de Quito. Una nueva estructura urbana que incluso el mismo Plan Metropolitano de Ordenamiento Metropolitano de Quito plantea, a saber, una ciudad compacta y policéntrica, física y socialmente diversa, funcional y ambientalmente sustentable. Me parece que este propósito de lograr, yo como título a este foro, una gran transformación urbana, se apoyó en el caso de Quito sobre dos importantes estrategias que quiero resaltar. La primera refiere a la creación de nuevas centralidades en esa parte norte de la metrópoli de Quito, a nivel metropolitano, claro está, pero no solamente, sino también a nivel zonal y sectorial, en apoyo a este proyecto de ciudad que encontramos también en otras ciudades de América Latina, a saber, una ciudad policéntrica con distintos tipos y con distintos niveles, escalas de centralidades. La segunda estrategia, que me parece una interesante aportación del planteamiento de Quito, es que el trabajo de planeación integral fue mucho más allá del polígono definido por los terrenos en donde operaba el aeropuerto. De ahí un hecho aparentemente sorprendente, espero, Eduardo, no equivocarme, a decir que el plan de conjunto contempla un polígono de 1.600 hectáreas, cuando la superficie del parque propiamente dicho es de solo 126 hectáreas. Es decir, que la oportunidad de reinventarse como ciudad me parece que apeló a la capacidad de incorporar una reflexión en profundidad sobre los impactos que el proyecto de reuso del aeropuerto tenía sobre su entorno urbano en distintas escalas que van desde las inmediaciones del parque hasta una muy amplia zona de la ciudad. Es probable que algunos de estos impactos hayan tenido que ser respondidos a nivel de los barrios circunvecinos o tendrá que ser respondido, pero otro a escala de la zona y otro a nivel regional o del conjunto de la ciudad. En este sentido, para la Ciudad de México, y ya se comentó en la mesa anterior, me parece muy difícil que de entrada no contemplemos la dimensión metropolitana del proyecto, simplemente porque está involucrada otra entidad federativa, varios municipios, claro está. Y es a propósito del manejo de los impactos del proyecto que quisiera referirme a un segundo desafío. Y eso en el marco de un derecho a la ciudad que varias ciudades de América Latina quisiéramos compartir. Este desafío deriva del impacto que este y otros proyectos similares, que denominamos grandes proyectos urbanos, ejercen sobre el mercado inmobiliario y en particular sobre el mercado de la vivienda. Conocemos bien en esta ciudad y en otras la voracidad actual de los capitales financieros e inmobiliarios que padecemos cuando se presenta la oportunidad de revalorizar determinadas áreas urbanas, cambiando sus usos del suelo y o desinficándola, con más densidad, pues. Su principal efecto ha sido la consolidación de los procesos de exclusión y polarización socioespaciales y de segregación urbana, lo cual constituye una de las principales amenazas para la efectiva aplicación de un proyecto de ciudad todavía más enunciado que plasmado en la realidad
de lo que llamamos una ciudad socialmente incluyente. Su búsqueda de mayores plusvalías lleva a los promotores inmobiliarios, entre otras acciones, a presionar la norma urbana vigente en pro de mayores densidades y mayores alturas, lo que termina por elevar el valor del suelo y ser un factor de expulsión de parte de la población residente. El plan se propone, en el caso de Quito, la consolidación de un parque metropolitano y el redesarrollo de su zona aledaña a partir de una normatividad urbanística que se propone una intensificación del uso del suelo en pro y en la justificación de la densificación que tenemos que discutir, en pro de una mayor sustentabilidad económica y ambiental de la ciudad. Pero, ¿cómo lograr que esto no tenga como efecto el desplazamiento de los pobladores que no pueden pagar los nuevos precios de los terrenos, de los inmuebles o de los alquileres? ¿Cómo enfrentar un efecto de gentrificación, no solo habitacional de la zona, sino también económico, en donde son los usos del suelo más rentables los que hegemonizan el territorio revalorizado en detrimento de las actividades y del hábitat popular? La respuesta que la experiencia de Quito da a estos desafíos me parece contundente, si bien, y termina Eduardo comentándolo, no fácil de instrumentar. Refiere a una doctrina que está también plasmada en el artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos mexicana, a saber, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización. Entiendo que la ordenanza del Plan Especial Bicentenario establece que los costos del parque serán cubiertos por el sistema de contribución de mejoras, el cual tenemos también en México, pero también por el cobro del incremento de la edificabilidad establecido en las normas, incremento que incide directamente sobre la posibilidad de captar mayores plusvalías por parte de los promotores inmobiliarios. La pregunta, entonces, refiere a si estos mecanismos ya se han implementado, en el caso de Quito, Eduardo, con qué grado de éxito, y si no encontraron una resistencia por parte del sector inmobiliario, que creo entender lo que dijiste, Eduardo, que prefieren irse a otra parte donde la cosa está más fácil. Un tercero y último elemento que considero como un desafío. Creo que se presenta un proyecto, como lo he expuesto, y uno similar que se avecina para la Ciudad de México. Se deriva del hecho que se caracteriza no solo por la importancia de su dimensión espacial, estamos hablando de 740 hectáreas en el caso de la Ciudad de México, pero sino sobre todo porque presenta una compleja imbricación de distintas escalas de actuación, de muy distintos tipos de problemáticas y, por tanto, de un amplio abanico de actores, intereses e instituciones. Ya lo vimos en el caso de Berlín. Es probable que se tenga que enfrentar entonces un doble desafío, el de la coordinación y el de la continuidad en el tiempo. Para lo primero, relevo el instrumento utilizado en Quito de las unidades de gestión que asocian los propietarios, los inversionistas y la esfera gubernamental. Mi pregunta, Eduardo, es si no fue necesario tener una herramienta de gestión de este tipo, pero no a escala de cada una de las unidades territoriales de gestión, sino también a nivel global de la gestión de la totalidad del plan. En cuanto a la cuestión de la continuidad, bueno, claro,
tú dices, nada es para siempre. Pero alguna continuidad debe haber en este asunto. Y es cierto que muchas veces para estos grandes proyectos urbanos faltan muchas veces la continuidad. Una pregunta refiere justamente a cómo asegurar que un proyecto de esta envergadura física y económica, que necesita a la vista años para consolidarse, no termine siendo víctima de los recambios políticos o incluso de los ciclos económicos. Y creo que esta pregunta remite a otra que te quiero hacer, que me llamó la atención, la ausencia en el proyecto, en su gestión, una sorpresa por lo menos desde la realidad mexicana de nuestro régimen político de la Federación, y que es la aparente ausencia, tanto en el diseño como en la gestión del plan del gobierno nacional ecuatoriano. Pues. ¿Acaso, me pregunto, la participación de este nivel de gobierno no era obligada? En cuanto que los terrenos e instalaciones del aeropuerto, quiero suponer, eran de propiedad del gobierno nacional. En todo caso, sería de interés profundizar en torno a cuáles fueron las razones y también los instrumentos mediante los cuales fue posible que sea a nivel local del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito y de su Consejo Metropolitano, que se llevara a cabo la operación. En síntesis, creo que lo expuesto por Eduardo Dudevez me lleva a pensar que al lado de la discusión en torno al destino del aeropuerto, que aparentemente nos preocupa mucho, y coincido con Miguel Ángel Cancino en su intervención en este sentido. Creo que la tarea principal y primera consiste en abrir un amplio debate en torno a la necesidad de dotarnos de nuevos enfoques, de nuevas herramientas de planeación urbana y de ordenamiento del territorio, que nos permitan, por una parte, enfrentar la especulación financiera e inmobiliaria, y por la otra, asegurar una equidad en el reparto de los costos y los beneficios del proyecto. Como por ejemplo, está planteado en el Plan de Quito, un retorno justo hacia el gobierno de los beneficios generados por la actuación pública, o bien el reparto justo de las cargas entre usos más o menos rentables. Esto implica dar la misma importancia al planteamiento urbanístico que a la estrategia de gestión del proyecto. Sin embargo, me parece que el desafío mayor de las intervenciones en los antiguos aeropuertos no solo es de equidad, sino también de justicia social. Consiste en lograr que los proyectos de su puesta en valor y reinserción en los procesos de transformación urbana beneficien, y es lo duro, en primer lugar a la población circunvecina. En efecto, y ya se ha comentado esta mañana, en efecto, el entorno social y urbano de la mayoría de los aeropuertos de nuestra región suele caracterizarse por importantes niveles de pobreza y de marginación social. El desafío es grande. Se trata de reurbanizar cuando todo parece indicar que hemos desaprendido desde hace décadas cómo hacer ciudad, si es que un día lo supimos hacer. En todo caso, creo que reinventarnos como ciudad, como dices Eduardo, pasa por el diseño de un proceso de gestión que sea realmente democrático, que asegure no solo la participación de propietarios e inversionistas en un modelo de asociación público-privado, sino también la ciudadanización de las instituciones que estarán a cargo del desarrollo económico, social, medioambiental, cultural y urbano
del proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues hasta por 10 minutos el doctor Víctor Manuel Godínez podrá presentar comentarios sobre el proyecto que ha sido expuesto en esta mesa. Bueno, me voy a ceñir al tiempo asignado. Yo quiero empezar diciendo que, bueno, yo nací en la Ciudad de México, decidí que esta sea la ciudad de mi residencia permanente y como tal quiero expresar mi beneplácito y mi gusto porque ante una decisión como la que es objeto de este foro, el gobierno de la ciudad haya empezado con una deliberación pública que exprese la voluntad de una discusión incluyente y en particular, quizá por deformación profesional, me parece muy acertado que esta discusión tenga esta dimensión vinculada con la revisión de experiencias internacionales. Yo creo que este análisis no solamente es necesario, sino que puede ser tremendamente fructífero en la definición de lo que va a ocurrir con los terrenos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque no cabe duda que hay una serie de buenas experiencias internacionales que son portadoras de buenas prácticas, que sin duda su probable replicabilidad en la experiencia que se aproxima en México, pues va a estar necesariamente coloreada por factores idiosincrásicos, como debe de ser, pero creo que el referente de lo que ha ocurrido a escala internacional siempre es muy importante. Incluso quisiera decir que, desde luego, revisar lo que ha ocurrido con procesos de reconversión de aeropuertos en ciudades importantes, como los dos que hemos visto hasta ahora, Berlín y Quito, es desde luego muy importante, pero creo que hay otras experiencias. El foco de análisis podría ampliarse a otras experiencias importantes. Pienso, por ejemplo, en la manera en que tan fructífera en que la ciudad de Rosario, en Argentina, hizo una recuperación muy vinculada con un gran contenido social de su antigua estación Rosario Central, se llama como el equipo de fútbol, que está vinculado al puerto y que durante mucho tiempo estuvo abandonada y se convirtió, una vez que la ciudad decidió recuperar esa zona y ese espacio, en un factor también de desarrollo de la ciudad. Yo quisiera, en afán de ceñirme a estos 10 minutos, hacer dos consideraciones de carácter general que me suscitan las dos presentaciones que hemos presenciado el día de hoy, porque me parece que hay una serie de elementos comunes, más allá de sus grandes diferencias, que valdría la pena recuperar. La primera tiene que ver con lo que yo llamaría la necesidad de tener una visión a largo plazo de la ciudad, una visión estratégica. Aquí me parece que lo fundamental es, en este momento, dar respuesta a una pregunta sobre cuando nos planteamos qué hacer con las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que la pregunta es saber si esta decisión que se va a tomar se inscribe o no en una visión estratégica de la ciudad. Aquí me parece que no solamente habría, que es lo fundamental, que pensar, qué discutir y qué debatir con respecto a lo que nos imaginamos que debe ser y debiera ser la ciudad en el muy largo plazo, en los próximos, no solamente en el momento de definición del proyecto, sino en los próximos 50, 60, 70, 80 años. ¿Cómo nos imaginamos a la ciudad de las siguientes generaciones, la ciudad de nuestros hijos, la ciudad de nuestros nietos, por una parte? Pero también me parece que esta visión estratégica de la ciudad debiera tener una
un especial cuidado en observar, en tener una visión retrospectiva de nuestra experiencia como ciudad. Aquí se ha dicho, por ejemplo, y yo suscribo totalmente esa preocupación, en torno a esta división histórica de la ciudad entre Oriente y Poniente, y me parece que la idea, casi me parece claro, no es reproducir el modelo de urbanización y de organización del espacio de la zona poniente de la ciudad. Yo siempre he vivido acá y mi historia como habitante de esta zona de la ciudad es de frustración permanente. La más reciente es la ciudad de Slim, que es una aberración urbanística que únicamente lo que hizo fue poner el diamante de la corona de algo que ya padecemos en esta zona, que es Santa Fe. Los que vivimos acá estamos en una especie de sándwich de mala calidad, porque no tenemos espacio para la movilidad, y todo esto se ha hecho en aras de una modernización que para mí, en lo personal, como usuario, como habitante de esta zona, ha significado un deterioro extraordinario de la calidad de vida personal, de mi familia, de mis hijas y de prácticamente todos los vecinos que yo conozco. No nos han mejorado la vida, la han deteriorado en aras de una falsa modernidad. Entonces creo que es importantísimo también aprender de la historia, y tenemos una historia reciente que creo que es pletórica de cosas que no se deben de hacer, y creo que esto debiera estar permanentemente en el centro de esta discusión que se abre, porque coincido con lo que se ha dicho aquí. Esta discusión y esta decisión que se va a tomar con respecto a las instalaciones del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México es una oportunidad extraordinaria, de esas que se presentan en una generación una o dos veces nada más, para que la ciudad inicie, para empezar, una reflexión seria, plural, abierta, democrática, sobre cómo definir su futuro, pero también sobre la instauración de nuevas formas de hacer en la ciudad, y nuevas formas que deben involucrar a todos, no nada más al gobierno, a las autoridades públicas, al sector empresarial, a los movimientos sociales, a los vecinos, a los barrios, a las empresas, los mecanismos de transporte y de accesibilidad, porque en efecto creo que es posible pensar proyectos y van a llover ideas. Aquí ya hemos visto algunas, yo mismo tengo ilusiones con lo que se podría hacer en el aeropuerto, pero esto debe ser producto no de mentes iluminadas, sino producto de una reflexión pausada, larga, conflictiva, que debe de incorporar y poner sobre la mesa las visiones muchas veces contrastantes y conflictivas de los diversos sectores que son portadores de intereses todos legítimos. Pero no puede prevalecer únicamente lo que hasta ahora me parece que es uno de los factores que definen el modelo de desarrollo de la zona, digamos, afluente e influyente de la ciudad, que es en general la zona poniente, que es el interés de los desarrolladores inmobiliarios, el interés de la capacidad de influir en las decisiones públicas y la connivencia, muchas veces, eso es un hecho, existe, entre las autoridades públicas y los grandes poderes económicos que invierten en desarrollos urbanos únicamente en provecho de sus intereses. Son intereses legítimos en la mayoría de los casos, pero tan legítimos como el resto de los actores que no tienen la misma capacidad de incidir en la toma de decisiones. Entonces me parece que aquí es importantísimo pensar que este proyecto debe inscribirse en una visión de largo plazo de la ciudad, pero una visión incluyente, que tome en cuenta no nada más el futuro, sino las experiencias del pasado. Las buenas y las malas. Desafortunadamente creo que el pasado, en lo que hace a nuestra capacidad histórica de preservar y hacer una ciudad para los habitantes, el balance es bastante poco halagüeño. Y ojalá pudiéramos imaginar una ciudad mejor hacia el futuro, que sea incluyente y que sea funcional, y el aeropuerto de la Ciudad de México, una vez que la ciudad pueda definir un nuevo modo de utilización de sus terrenos, me parece que, y de el espacio urbano que representa, me parece que podría convertirse en una especie de
nodo modélico de nuevas prácticas, sin tampoco pensar que vamos a recrear el paraíso terrenal, porque eso no existe, y mucho menos en una zona tan conflictiva y tan difícil, tan contradictoria, pero también tan apasionante como es nuestra ciudad. Ese es un punto que podría elaborarse más, pero lo voy a dejar ahí. Me parece que esta necesidad de pensar este proyecto, inscribirlo en una visión estratégica de la ciudad, abierta, plural e incluyente, es muy importante. El segundo aspecto que me parece a mí muy fundamental tiene que ver con lo que yo llamaría la gestión del proceso, de lo que se vaya a hacer, o para decirlo con una palabra un tanto chocante, con la gobernanza del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que si uno observa, y tanto la experiencia de Berlín como la de Quito, y estoy segura que en las dos próximas que vamos a ver, si uno observa la experiencia internacional, por lo menos desde un punto de vista teórico o académico, podríamos encontrar la existencia de 2 o 3, yo diría 3 modelos de gobernanza, de procesos de reconversión importantes del espacio urbano en ciudades como la Ciudad de México. Únicamente los enuncio y me voy a centrar para terminar y cumplir con mis 10 minutos en el último. Hay un primer modelo de gestión o de gobernanza de estos procesos que simplemente puede circunscribirse a un aspecto meramente contractual. Se hace un contrato entre diversos actores, entre las autoridades y actores que se definen de antemano o que tienen la capacidad de interlocución suficiente y el peso político y económico para ser considerados como parte de un contrato de recuperación y redefinición de un área tan importante y tan vasta como es el espacio que ocupa actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México, y pues se hace un proyecto que va a responder a ambiciones y objetivos precisos en materia de ordenamiento urbano, pero directamente vinculados con quienes hacen el contrato. Eso existe y es legítimo, no sé si es deseable. Hay otro modelo que es el de la planificación. Yo diría aquí lo que conduce la dinámica de este proceso es la existencia de un plan preconcebido, en donde hay ya preconcebida una idea más o menos estática de lo que queremos hacer, en donde los diversos ingredientes en términos de actores, recursos, necesidades, etcétera, se establecen también de antemano y termina siendo quizá un poco preferible al otro, bajo el supuesto de que el plan es algo surgido de un proceso menos cerrado, pero sigue siendo algo bastante rígido. Y hay un tercer modelo que me parece que se vincula más con las experiencias que hemos, que nos han expuesto el día de hoy y que pueden encontrarse sobre todo en una serie de procesos de reconversión de grandes espacios urbanos en ciudades importantes como Londres, París, Hamburgo, etcétera, Nueva York, que tiene que ver con una conducción del proceso que yo llamaría por los actores. Efectivamente es un modelo bastante más atractivo y deseable, pero como los otros dos tiene una serie de riesgos. Y lo es deseable porque es un modelo abierto, es un modelo que incentiva y acepta desde el inicio la participación de los actores. Y fundamentalmente me parece que es un modelo de gobernanza de este proceso de reconversión de los espacios urbanos, que acepta desde un momento la diferencia, pero que tiene como condición ser un modelo abierto que desde el inicio identifica algo que aquí se ha dicho y que es muy importante, y es lo decía muy bien uno de los comentaristas José Castillo en su intervención de la mesa anterior, que acepta la incertidumbre, porque en efecto la participación abre la puerta a la incertidumbre, y la incertidumbre en este caso, entre otras cosas, se manifiesta
en que, a diferencia de los otros dos modelos de gobernanza, abre el tiempo del proyecto y su definición, pero lo mantiene vivo a lo largo del tiempo y admite desde un principio la existencia de conflictos que de todas maneras existen en los otros modelos de gobernanza. De manera que la incertidumbre, lejos de ser, como decía muy bien José Castillo en su comentario, lejos de ser algo terrible, se convierte en un factor sano, vigorizante, que permite la vitalidad del proceso de reconversión, pero además admite desde el inicio algo que de todas maneras existe, cualquiera que sea el régimen de gobernanza que se adopte, y es que un proyecto de esta naturaleza no se cierra en el momento en que se hace una definición técnica sobre qué se va a construir, cómo se va a financiar, etcétera. Porque siempre, como hemos visto, es un proceso, para empezar, que no se acaba en un ciclo corto de tiempo, no es un proceso que dura 2, 3, 4, 5 años, está abierto y se prolonga a lo largo del tiempo, y por lo tanto, esta idea, aquí difiere un poco del comentario anterior, de que hay que blindarlos con respecto a los ciclos económicos, a los ciclos políticos. No, yo creo que hay que dotar de la flexibilidad suficiente al régimen de gobernanza de procesos de esta naturaleza, hay que dotarlos de mecanismos y aceptar desde un principio que tienen que estar montados en una idea del cambio permanente, es decir, incorporar las pulsaciones socioeconómicas y políticas de la ciudad, que esas existen independientemente de los deseos de los actores, para que el proyecto, cualquiera que sea su definición, sea un proyecto abierto, sea un proyecto que responda a intereses en los cuales los diversos participantes se reconozcan. Porque me parece que al final, decir que debe ser un proyecto abierto a la participación, la participación, por cierto, ofrece múltiples problemas, ya aquí también se dijo en la mesa anterior, de carácter jurídico, requiere toda una ingeniería político, institucional, etcétera, que es necesario contemplar, pero la participación me parece lo que hace y lo que puede garantizar es que proyectos de la importancia estratégica como este que se quiere discutir tengan este contenido de cohesión social, que es lo que les permite, a final de cuentas, que las visiones contradictorias, encontradas, las diferentes de los diversos actores que están involucrados directa e indirectamente en un proceso de esta envergadura, puedan ver en lo que resulte algo en lo cual se reconocen cada uno de ellos. Es decir, uno de los retos, además de la participación de este modo de gestión, es admitir la pluralidad y definirlo de una manera tal, con una apertura tal, que se sepa que los que van a iniciar este proyecto, en particular las autoridades públicas y muchos de los grupos de interés que pueden participar, seguramente no van a ser los que de manera inmediata cosechen los frutos, por cierto, buenos o malos, que se desprenda de las decisiones que hoy se tomen. Pero me parece que, desde mi punto de vista, armar y organizar foros de esta naturaleza, que las autoridades estén aquí sentadas escuchando y escuchando, creo que con interés, lo que aquí se dice, eso quisiera yo pensar, un buen augurio para la toma de decisiones en torno a las instalaciones y el espacio público del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. No, perfecto. Doctor Dusdebé, tiene usted 10 minutos para contestar o complementar las observaciones que se han hecho en la mesa. Bueno, sin duda, lo más interesante de este proceso es esa adrenalina que genera en la ciudadanía y en los actores de la ciudad. De hecho, el mismo hecho de que haya gente afuera es eso, o sea, es el debate que genera un tema de ciudad.
Me parece además absolutamente genuino que tengan esa oportunidad de decir el que no está de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero tiene que tener una voz. Y creo que ese es un gran inicio de este proceso. Así que por eso me parece que deberían estar contentos de tener un buen inicio. Sobre lo que mencionaba René, todos los proyectos públicos están, digamos, todos los proyectos públicos de largo alcance, de impacto estratégico de largo plazo, de impactos estructurales, sin duda pasan por diferentes ciclos políticos y económicos, sin duda. Y es evidente que quien decide, quien empieza a construir, digamos, el marco de ese proyecto debe estar absolutamente claro que debe prever que eso va a suceder. Porque es justamente, digamos, un error que a mi manera de ver cometió la ciudad de Quito. No preveyó qué iba a pasar en el futuro, no preveyó qué grandes obras iban a necesitar, cómo iba a estar su economía, qué iba a pasar con el precio del petróleo, ejemplo. Y evidentemente eso hace que esos candados, algo que debe ser dinámico, le genere digamos, una camisa de fuerza que no le permite adaptarse a esos ciclos que acabamos de mencionar. Y creo que en eso hay que estar claro que debemos tener esa visión. Debe ser flexible, debe permitir que las autoridades y los ciudadanos puedan incidir en el tiempo, y creo que por ahí es donde debemos caminar, porque hay que ir modelando esos proyectos de largo alcance a la realidad que va teniendo las sociedades, especialmente ahora tan cambiantes que tenemos en los polos urbanos especialmente. La ausencia del gobierno nacional. A ver, esta es una pregunta súper interesante porque matiza mucho lo que sucede aquí. O sea, aquí sí hay una diferencia grande con Quito. El aeropuerto de Quito, en el gobierno del señor Gustavo Noboa, debe haber sido hace unos 12, 13 años, le pasó la propiedad del aeropuerto en funcionamiento, la propiedad y la operación y la gestión del aeropuerto al gobierno local. Evidentemente eso hizo que desde la propiedad de los predios hasta la operación del aeropuerto esté en manos de la municipalidad. Por ende, cuando inició, se lanzó el concurso de la concesión del nuevo aeropuerto, se tenía previsto que eso iba a quedar liberado y iba a ser del gobierno local. Eso facilita las cosas. Claro, porque no vas a tener un conflicto de quien pone la norma y la gestión del suelo del que tiene la propiedad. Porque como en muchas ciudades, muchas veces pueden coincidir digamos, los partidos políticos en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional, pero en la mayoría no. Y definitivamente eso puede ser un conflicto para el desarrollo de estos grandes proyectos, porque la base está en la propiedad. Quito decidió lo que quiere hacer y el gobierno municipal decidió lo que quiere hacer y planificó lo que quiere hacer. No veo, por ejemplo, si eso pasara hoy día, que el presidente es de un partido político distinto al alcalde, no veo condiciones para que pueda haber un acuerdo, en el caso de Quito. Y no veo condiciones porque hay conflictos importantes dentro del gobierno. Solo en el hecho del financiamiento del metro ha habido un conflicto ya, solo en el financiamiento del metro, en la garantía soberana. Entonces esa es la dificultad. ¿Eso qué puede pasar? Que el tiempo del desarrollo del proyecto puede ser distinto, porque al final el gobierno puede decir, yo no hago nada, abro la puerta o no abro la puerta, pero no voy necesariamente a construir lo que dice el gobierno local. Puede ser, porque él es la propiedad y dice, yo voy a hacer mi plan y yo voy a consultar a la gente, etcétera. Entonces al ciudadano, les doy absolutamente franco y directo, no le importa quién haga, le importa que se haga. Y yo creo que por eso la discusión es importante. Y tal vez no he tenido la oportunidad de escuchar a un funcionario del gobierno, por eso no tengo mayor forma de opinar sobre qué piensa el gobierno propietario del predio, de qué se puede hacer ahí. Creo que es importante que los ciudadanos presionen a que el gobierno nacional se meta en la discusión y que ellos también sean parte de esa solución, porque
Así es como una sociedad moderna debe funcionar. El bienestar de la gente por sobre el bienestar de los partidos políticos. La socialización de la ordenanza fue muy importante. Interesante ejercicio que hicimos nosotros para definir los usos, esos que ustedes vieron, las alturas, todo eso. Se hizo un proceso de socialización en los dueños de los predios, de los barrios, de quienes estaban alrededor. Talleres permanentes durante mucho tiempo, tal vez unos 4 o 5 meses antes de que se mude el aeropuerto. Fue importante porque es evidente el malestar que pueden tener los ciudadanos porque van a perder sus puestos de trabajo o sus comercios va a ir en declive, hay riesgo. Pero cuando tú incorporas elementos que pueden hacer que esos negocios pueden transformarse en otro tipo de negocio, porque no nos olvidemos que el parque también genera un montón de flujo de gente. Es importante incorporar reconversión o elementos de reconversión de negocios. Eso funcionó en Quito, funcionó, la gente, no hubo un rechazo a la normativa. Fue interesante el proceso, de hecho la ordenanza pasó con un debate importante en el sector de los alrededores, que eran los que más impactados iban a estar con el cambio del uso de suelo, porque además le decías, tú ya no puedes venderle a alguien tu terreno, sino la ordenanza dice, tú te tienes que juntar con el de al lado, hacer una reconversión parcelaria y entre todos juntarse con un privado para que puedas vender. Entonces además le prohibiste vender. En otras palabras, o sea, le permitiste vender, pero el que compra no va a poder desarrollar lo que quiera, a menos que se junte con los de la cuadra, con los de la manzana. Y sin embargo salió bien, porque fue bien planteada, porque le hacías matemáticamente cuáles eran los beneficios de hacerlo. Le decías con números, tú puedes ganar ahorita si vendes 100, pero si desarrollas en conjunto con los demás, puedes ganar 200. Y evidentemente eso es lo que con un detalle exacto de cuál era el impacto, por eso siempre les hablo de la importancia de los números de atrás de todas estas políticas públicas. Ese impacto generó digamos, un interés de ellos en ser parte de. Entonces no se los obligó, sino se les invitó a soñar en conjunto. Y creo que eso también se basa en el liderazgo que tenga la autoridad para poder guiar a sus ciudadanos y no imponer una normativa que puede ser contraproducente. No sé si se me escapa algo tal vez. Procesos de exclusión y por eso tal vez es uno de los riesgos más grandes que tienen estos procesos urbanísticos. Sin duda. De hecho, el mercado normalmente expulsa. Ejemplo, lo que les decía, el Parque de la Carolina, tal vez si conocen Quito, el Parque de la Carolina es un parque similar de 64 hectáreas. ¿Y qué es lo que pasó? Sin que intervenga la municipalidad, a lo largo de los 25 últimos años, lo que se generó es un desarrollo inmobiliario a merced del mercado. Entonces hizo una pared alrededor del parque, una pared de edificios en altura de 12, 16 pisos máximo, y el parque quedó encerrado en esa pared. ¿Intervino la municipalidad? No. ¿Intervino el mercado? 100%. Iba, ofrecía, pagaba, construía, proponía y se hacía el proyecto. Entonces, es inevitable cuando hay una decisión pública de que el mercado empiece a activar estos procesos. Pero quiero decirles algo que me parece que ha generado un cambio y que te muestra una luz de que eso puede ser modificable. En esta ordenanza se incorpora que todo proyecto debe tener al menos un 30% de vivienda social, cada proyecto en la manzana, en esa reconversión y en ese desarrollo. Lo cual no me parece, el resultado no es práctico, digamos, no se ha desarrollado hasta ahora ningún proyecto en esa manzana, pero se incorporó una resolución de la Secretaría para que los proyectos de desarrollo especial contemplen el desarrollo de un porcentaje de los metros cuadrados construidos sean desarrollados en vivienda social. Y tuvimos recién el caso, que tuvimos la suerte de asesorar, en donde un desarrollo inmobiliario en una de las zonas más, en Ecuador les dicen más peluconas, pero aquí de mayor poder adquisitivo, hicieron un proyecto espectacular y no les podían aprobar porque no incorporaba a su proyecto
el 10% de vivienda social o enfocado en vivienda social. ¿Qué es lo que buscaba esa cohesión? Se llegó a un acuerdo, y esto es lo más rico, y creo que es por eso importantísimo el involucramiento de los desarrolladores inmobiliarios en esta discusión. Objetivo, mayor cohesión social, que se incorpore compartir espacios. Bien, a partir de eso empezó la discusión y se aprobó ese proyecto con la condición de que generen cerca, en un radio de acción cercano a donde está su proyecto, un proyecto de vivienda social. ¿Qué lograste? Que no tenga que ser ahí, en ese mismo proyecto que incorpores, pero que lo hagas cerca, que estén cerca, que puedan en los espacios públicos convivir, digamos, todos los niveles o que tengas un equilibrio entre la distribución socioeconómica de la gente y que pueda ser el espacio público el punto de encuentro. Y se aprobó. Y estoy seguro que eso es factible hacer en operaciones como las del viejo aeropuerto de Quito, en donde puedas definir qué áreas son, para qué tipo de proyecto, y en el mismo sector incorpores diferentes tipos de vivienda para diferentes tipos de poder adquisitivo y que permitas que se desarrollen en conjunto, buscando un equilibrio económico, obviamente, como pasó en este último caso, donde el promotor inmobiliario ganaba dinero, pero también incorporó este nuevo elemento que es la vivienda social en la zona. Entonces son, creo, desde la práctica, de nuevo, eso estaba en una normativa, pero hubo que en esta discusión, por eso es importante tener un mecanismo flexible que permita el mismo objetivo sin que sea exclusivamente ahí. Evitar una expulsión a veces es imposible porque el mismo crecimiento de los valores para el mismo dueño del predio y de la casa dice para el negocio, comprarme una casa en otro sector y con ese dinero, digamos con lo que gano, me compro mi casa y me sobra con lo que vendí. Entonces no le puedes decir no te vayas, quédate ahí. O sea eso también en la práctica es bien difícil de lograrlo, pero hay que incentivar con herramientas económicas y herramientas normativas de que proyectos de vivienda de diferentes estratos sociales, que se represente ahí la comunidad de la ciudad, de nuevo con incentivos y herramientas, puedan generar construcciones que su valor de metro cuadrado esté asequible a estas personas que van a dejar de tener su casa porque ahí va a ir una gran torre, tenga cerca de ahí una opción de compra a un precio racional y que no pueda salir de su entorno, digamos, de la zona donde siempre se desarrolló. Y yo creo, de nuevo, como les digo, es factible. Hemos tenido una única experiencia en los primeros años de que se ha logrado. Yo espero que lo podamos hacer de la misma manera alrededor del aeropuerto. Bien, tenemos un espacio para preguntas del público. Me han marcado 15 minutos, llegaron varias. He seleccionado un poco al azar algunas de ellas para usted, doctor Dusdebé. Desde su experiencia, cuando se construyen asociaciones público-privadas, ¿de qué manera se afecta al espacio público? Es decir, ¿considera que el futuro de los espacios públicos seguirá siendo democrático o se volverán espacios semiprivados en donde existe un código de disciplina? Esta es una pregunta de mucha actualidad en la Ciudad de México por la discusión de los parques elevados. Es una excelente. Es justamente lo que tienes que aprender a normar de una APP, de una alianza público-privada. Primer concepto importante, en una APP de desarrollo urbano, luego de ello he tenido la suerte de estudiar varias en diferentes partes del mundo, deben tener principios esa alianza público-privada. Los principios son: el espacio público es de los ciudadanos, es abierto, es para todos, para el disfrute de todos, no solo de los que están ahí, de los dueños del predio contiguo. No puede tener puertas. Yo por lo menos en lo personal y la visión política que he tenido con la gente que he trabajado es: no puede haber muros, no puede haber cerramientos en los espacios públicos. Debe haber iluminación, debe haber capacidad de movilizarse con medios alternativos. Y una alianza
público-privada no es excluyente. Una alianza público-privada busca un retorno económico. El privado, esa es la lógica y así hay que respetar, porque ese es el negocio. Pero con unas condiciones, una cancha marcada por la autoridad. Esa cancha marcada debe tener con claridad estos elementos. Y debe además incorporar el mantenimiento de las áreas verdes y del área pública. Porque no puede ser que en un área pública, digamos, en un espacio de una alianza público-privada, digamos, solo se explote el desarrollo del negocio, pero el hueso, que es el mantenimiento del área pública restante para todos los demás ciudadanos, se le deja a la ciudad. Eso es, digamos, impresentable. Y creo que desde esa visión, el rol que juegan las autoridades y los ciudadanos debe incorporar unos elementos como condición de una alianza público-privada. Y eso es factible. De hecho, nosotros en Quito estamos desarrollando ahora una nueva modalidad, una propuesta de alianza público-privada para el centro histórico de Quito, como 231 predios, donde lo que vamos a buscar, porque hay mucho deterioro de muchas viviendas, es una APP que incorpore justamente la revitalización urbana de un área de 231 predios. Y evidentemente hicimos un balance de el valor del dinero, y dijimos, es más económico que lo haga el privado con una administración, pero con un marco jurídico que permita que las actividades económicas que se desarrollan hoy que suban de nivel a coste del desarrollador inmobiliario y que traslade ese valor de lo que significa mantener estas actividades económicas tradicionales y elevarle su nivel y mejorarle calidad de vida a coste de otros negocios que en su balance económico generan un superávit importante. Ahí introducimos incentivos tributarios para que el equilibrio del negocio sea importante. Entonces nuestro retorno, nuestro TIR es social, no necesariamente económico, no necesariamente en una APP el gobierno o el Estado tiene que tener una utilidad económica. Hay muchas veces en donde tiene que incorporar un retorno social, que se puede valorar, pero que va a generar un equilibrio. Y eso de meter al espacio público con esas condicionantes debe ser vital para el desarrollo de una APP concertada de desarrollo urbanístico. ¿Le cuesta a Quito mantener el parque? ¿Cuánto? Más de $3,5 millones al año le cuesta a la Municipalidad de Quito mantener el Parque Bicentenario. Que dicho sea de paso, el éxito, la decisión más inteligente que tuvo, le voy a decir, la peor decisión y la mejor. La peor decisión es crearle en el imaginario del quiteño que va a ser ese lindo espacio con lagunas, con todo verde, increíble, hermoso. Esa fue tal vez la peor decisión. Porque le llevaron a que ese es lo que espera de un parque. Los senderos, las montañitas, los árboles, todos altos. Ese es el imaginario que le crearon. Dijeron, esto es lo que vamos a hacer, el Parque Bicentenario. Y la mejor decisión que tomó el Distrito Metropolitano es en 3 meses desde que se cerró el aeropuerto, abrirle para que la gente se apropie del predio, para que empiece a utilizar las pistas. Créanme, no hay cosa más hermosa que enseñarles a sus hijos a montar bicicleta en una pista de aviones. Es increíble, es una experiencia única. Entonces les digo, eso genera, ya tiene una actividad, ya tiene unos patrones de comportamiento de la gente, de los ciudadanos. Fue riquísima la experiencia de ver cómo la gente iba y se sentaba, o sea, no podía creer que estaba en una pista de aterrizaje, cómo empezaba a generar dinámicas ahí de actuaciones, cómo se generaron grupos ciudadanos que ya tenían sus puntos de encuentro para montar bici, para patinar, para hacer yoga, para todo eso, porque es tan grande que todos tenemos espacio para hacer algo. Y esa dinámica ya no se puede romper. Si tú quieres partirle a la pista, no vas a poder. Si quieres reconvertir, también estoy seguro que no va a ser fácil. Porque esa dinámica se genera y ya eres, tú como ciudadano dices, es mi pista, es mi parque, y eso fue lo rico de eso. Entonces al principio hubo una crítica, porque claro, ¿qué decía la oposición? Porque es muy político todas estas decisiones, ¿no? Decía,
Abrieron un aeropuerto. Esto no es un parque, decían, porque le creaste en el imaginario lo que les acabo de mencionar. Esto no es un parque. Esto es solo un aeropuerto viejo abierto, es lo que decían. Cuando la gente iba y disfrutaba, se revirtió eso. Y la gente dijo, a lo mejor ya no quiero el parque. A lo mejor quiero seguir siendo así de libre, de poder utilizar varios usos, porque el aeropuerto de Quito tal vez era el único aeropuerto en el mundo que al lado tenía una cancha de golf de 9 hoyos. O sea, ahí al lado, o sea, como parte del predio del aeropuerto, una cancha de golf de 9 hoyos. Solo para los capitanes de la FAE, de la Fuerza Aérea. De esas cosas que dices en la historia no puedo creer. Ahora sería impensable algo así, ¿no? Pero bueno, lo bonito de eso fue que inmediatamente liberaste ese espacio y todo era árboles, arborizado, un sector donde podías hacer camping, donde podías estar ahí. Entonces esa combinación de usos hizo que sea exitosa la apertura. La gente inmediatamente empezó a disfrutar un nuevo espacio público. Y creo que esas lógicas, ustedes se van a dar cuenta que las soluciones son más fáciles de lo que creemos y están más cerca o más a la mano de lo que siempre queremos planificar para el futuro. Todos los proyectos tienen un espacio de fracaso. ¿Cuál diría usted que es el fracaso mayor del proyecto del nuevo aeropuerto, del parque? El equilibrio económico. De nuevo, pensar que es bonito pensar en el landscaping, digamos, en toda esa parte bonita, arquitectónica, de paisajismo que puede generar un lindo proyecto de estos. Pero si eso no está atado a una sustentabilidad económica, es imposible hacerlo. Hasta el día de hoy, incluido nuestro gobierno municipal, no pudo plantear un mecanismo de financiamiento de ese parque. 120 millones de dólares iba a costar, 126 hectáreas. Solo el colegio municipal, 12 millones de dólares, perdón, un megacolegio. La estación llegó a costar 35 millones de dólares, la del metro, pero eso estaba dentro del flujo financiero del metro, no tuvo afectación. Centro de convenciones, solo reconvertirle al centro de convenciones iba a costar 15, solo al centro de convenciones, a la vieja terminal, convertirle en centro de convenciones. Entonces dices, claro, ¿y qué dejo de hacer? Pues, porque no crecen, cobro más impuestos, políticamente, quien asuma eso va a tener su costo político de subir los impuestos en esa magnitud, va a tener ese costo. ¿Y qué dejo de hacer? ¿Qué dejo de hacer para hacer ahora el parque? Entonces, esas preguntas nunca se hicieron. Se presentó, se le hizo soñar a la gente esto que les acabo de mencionar, pero nunca se le dijo quién iba a construir, cómo iba a construir y cómo se iba a financiar. El grave error. Y el reto ahora es, ahora tienes un nuevo alcalde que ya va año y medio, todavía no presenta tampoco, no ha hecho una obra del plan de la construcción del aeropuerto porque tiene que sacar como 10 millones de dólares anuales para construir en 12 años. Y tienes el mismo espacio. Entonces no es sustentable. Y por eso mi última lámina, la que les mostré. Si vamos a pensar en ofrecer algo a la ciudad, seamos responsables y que venga con un plan de sustentabilidad económico y social en el tiempo. Porque si no, me parece que es una irresponsabilidad el no plantear un proyecto que tenga esa seguridad de llevarse a cabo. Dos preguntas más, doctor. Noto alguna preocupación por este tema. ¿Qué pasó con las personas que vivían en los alrededores del aeropuerto? ¿Siguen viviendo en ese lugar? Súper importante. Yo pasé gran parte de mi infancia donde una tía que vivía al lado. Y lo más audaz que era, porque estaban ahí las casas al lado, era cortar, digamos, la valla que dividía y meterte a la pista y que después te saquen. Pero era audaz. Pero ahora cuando veo un antes y un después de la familia de mi tía, me dice, tengo dos emociones en mi vida. Voy a hablar primero desde los residentes y luego les voy a hablar de los comerciantes. Desde los residentes, extraño el sonido de las turbinas, la primera reflexión. O sea, no puedo creer que me levante y todo sea paz y solo oiga pajaritos en el aire cuando estaba acostumbrado a eso.
pero dicen, no hay cosa más bonita que poder ir con mis amigas al parque y correr y trotar y montar bici, hacer actividades que no tenía la posibilidad de hacer porque no tenía un área racional para hacer esas actividades. Entonces esa gente le cambió la vida en lo económico porque su bien se tuvo una plusvalía importante y le cambió la vida en la calidad de vida justamente de su día a día, el de la vivienda. El problema es que muchos de ellos ya están con presiones del sector inmobiliario para comprarle sus bienes y poder desarrollar. Entonces ya piensan, ¿será que le vendo mi casa que ya tiene como 40 años, como 30 años y me voy a otra parte de la ciudad? Ese es el riesgo. Y la otra, la de los comerciantes, que hubo un impacto. Hay que ser absolutamente franco, hubo un impacto para los negocios. Muchos negocios migraron porque vivían de la actividad aeroportuaria. Muchos se reconvirtieron para prestar servicios de lo que es un parque, vulcanizadoras, ventas de bicicletas, de gas, o sea, hubo un importante cambio. Y actividades, digamos, de servicios aeroportuarios evidentemente migran con el nuevo aeropuerto al otro, entonces no es que va a pasar nada. Pero de ahí, ¿qué pasó? Que otras viviendas que alquilaban la parte frontal para negocio, esos negocios cerraron, muchos de ellos tal vez en un 50%, pero se reacopla, la verdad es que se reacopla, no ha sido un tema que ha generado un conflicto social importante, porque en ese parque, eso es lo bueno de dar rápido una actividad, de no tenerle cerrado a los ciudadanos mucho tiempo, sino hay que dejarle que la gente entre, que haya actividad, movimiento, porque el flujo de gente genera oportunidades comerciales. O sea, todos los que somos comerciantes sabemos que tenemos que buscar donde haya flujo de gente. Entonces, si hay flujo de gente al parque, hay oportunidad de negocio. Entonces, muchos se reconvierten a otro tipo de negocio, restaurantes, cafeterías, etcétera, y eso es posible. No hubo una merma importante en la actividad y no generó un conflicto al final. Más era la preocupación anterior de lo que realmente pasó cuando se abrió. Entonces creo que eso, digamos, desde la experiencia local, que no tiene que ser siempre la misma, quiero decirles que tal vez no fue lo esperado, lo malo de lo esperado, sino hubo una oportunidad para ellos y eso al final del día ayuda a mitigar un riesgo como el económico en la zona. La última pregunta tiene un carácter, digamos, lógico. Es si estaba contaminada la tierra por los ductos de turbocinas y demás hidrocarburos en la pista, y también qué tan profundas eran las capas de revestimiento, de pavimento de las pistas y cómo se deshicieron. Excelente pregunta. Todavía de la pista no nos hemos deshacido en lo más mínimo. Siguen ahí. Pero sí hicimos un plan de remediamiento ambiental. Esto es importantísimo. Se armó con anticipación, se usó un inventario pormenorizado de todos los edificios y de todas las, a un costo alto, pero vale la pena, de cada una de las infraestructuras. Problemas especialmente en donde estaban los combustibles, hay unos derrames que hubo que hacer una remediación ambiental. Cuando abrimos, lo primero que hicimos es confinar toda esa área que necesitaba una remediación ambiental para empezar a hacerla desde el principio. Eso fue lo primero que se hizo para habilitar las zonas que no estaban contaminadas. La pista, solo en la parte frontal, tiene 3 metros de concreto en la parte de adelante de la pista, que es donde normalmente aterrizan los aviones. Eso va a llevar muchos años el poder sacarlo. Por eso es que me imagino que la municipalidad ahora está pensando si lo hago o no lo hago. Pues parte de esos costos que les acabo de mencionar. Claro, el asfalto, todo eso tiene un plan donde va a haber unas escombreras especiales donde se van a poder llevar. Todo tiene un plan de remediación ambiental que fue muy bien hecho y creo que, digamos, es una de las grandes ventajas que tiene este lugar. ¿Que tiene un costo alto? Tiene. Por ejemplo, todas las terminales antiguas tenían asbesto en su construcción. Entonces, todo eso había que desmantelar, absolutamente todo. De hecho, se está haciendo porque en esa franja va a haber un bulevar. Todo se está desmantelando, cumpliendo con todas las obligaciones que tiene la norma ambiental para evitar que este espacio público en el futuro, que va a ser un bulevar, tenga elementos contaminantes que afecten la vida diaria de este espacio público. Bien, pues llegamos al final de esta
De esta manera creo que quedan planteadas muchas de las preocupaciones y de las dudas que encontraremos en el camino cuando se dé esta batalla por ese espacio nuevo que irá o habrá de surgirle a la Ciudad de México. Les agradezco mucho su presencia. Gracias a ustedes por sus comentarios.